de realizar nuestra actividad más dignificante de todas, trabajar. Es decir, cumplir con nuestro esfuerzo enfocado, sea que recibamos un salario o no, el gran mandato cultural que el Señor nos ha hecho de señorear la tierra. Esto es lo que hacen las imágenes de Dios, trabajan y también descansan. Así como Dios lo estableció desde el principio. Por eso, mis hermanos, si estamos en Cristo y somos imágenes restauradas por la obra del Señor, vivamos trabajando enfocadamente en los diversos ámbitos donde el Señor te ha puesto. Joven, cuando pones en orden tu cuarto, cuando limpias lo sucio, cuando estudias con dedicación, cuando apoyas en las labores de la casa, estás celebrando tu dignidad como imagen de Dios. Hermanos, cuando en la casa ajustamos lo desajustado, cuando nos esforzamos por dar mantenimiento a lo que lo requiere, cuando preparamos los alimentos para la familia, cuando limpiamos lo sucio, y ordenamos lo desarreglado, estamos celebrando nuestra dignidad como imagen de Dios. Cuando estamos en el centro laboral llegando a tiempo y cumpliendo con lo que se espera de nosotros y aún más allá de lo que se espera, estamos celebrando nuestra dignidad como imagen de Dios. Cuando nos esforzamos por ayudar al prójimo, cuando realizamos acciones de misericordia que nos cuestan recursos como tiempo o dinero, cuando con nuestro esfuerzo facilitamos la vida de alguien más, estamos celebrando nuestra dignidad como imagen de Dios. Cuando te sientas desanimado por tu labor o empleo por considerarlo nada especial o nada relevante, recuerda que con lo que haces, por sencillo que te parezca, estás cumpliendo con el mandato de Dios de señorear la tierra. Enfócate en eso y verás cómo de pronto tu actividad se reviste de dignidad. Hermanos, la vida sin esforzarnos en el cumplimiento del mandato cultural no es una vida dignificante. Quizá es por eso que muchos, cuando no estamos activos en algún trabajo, ya sea remunerado o no, sencillamente, nos sentimos insatisfechos y vacíos. Por eso, aunque estés jubilado de tu empleo, no dejes de trabajar. El trabajo es dignificante para las imágenes de Dios. Dios trabaja. Sus imágenes trabajan también. En esto experimentamos nuestra dignidad. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para la gloria de Dios. A trabajar, hermanos. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. En Valle de Sombra, acompaña en el sufrimiento. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Somos llamados a acompañar al que sufre. Por la gracia del Señor, he sido pastor por 26 años y he tenido el privilegio de estar en momentos muy alegres en la vida de muchas personas. He compartido los momentos de alegría que se experimentan en una boda, en un nacimiento, en un regreso a casa después de estar muchos días en el hospital, en una bendición material para una familia, en una reconciliación después de un tiempo de distanciamiento, en fin, he podido estar en momentos muy felices en la vida de personas. Pero también en estos 26 años me ha tocado estar en momentos muy difíciles de sufrimiento en la vida de muchas personas. He compartido los momentos de tristeza que se experimentan en un fallecimiento inesperado, en un embarazo no logrado, en un diagnóstico desesperanzador, en una ruptura de una relación, en la pérdida total de algún bien material, en el sufrimiento de una agonía en una cama de hospital, en la angustia por no saber qué más puede ir mal en la situación de una persona, en fin, he podido reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero esto no es algo que solo hacemos los pastores. Todos los que somos creyentes en Cristo, somos llamados a ser parte de la vida de otros cuando estos están sufriendo. Somos llamados a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Por eso, todo este mes en nuestra serie de sermones, en Valle de Sombra, hemos estado considerando el tema del sufrimiento desde la perspectiva del libro de Job. Hemos dicho que debemos esperar el sufrimiento, aprender en el sufrimiento y aferrarnos al Señor en nuestros sufrimientos, pero hoy queremos agregar algo más a estos aprendizajes. Y lo haremos no necesariamente desde la perspectiva del que sufre, sino desde la perspectiva de los que estamos alrededor de alguien que sufre. Este día queremos hablar, desde el libro de Job, de qué hacer cuando estamos cerca de alguien que está sufriendo. Qué actitudes tener y qué acciones emprender. Hoy recordamos que somos llamados a acompañar al que sufre. Acompaña al que sufre. Y para derivar la enseñanza de este día, consideremos las actitudes y acciones de las personas que estuvieron cercanos a Job en medio de sus sufrimientos.
Aprenderemos de sus aciertos y sus desaciertos para que cuando nos toque a nosotros responder al llamado de acompañar al que sufre, podamos aplicar con sabiduría los principios bíblicos para ser de bendición para otros. Recordemos que en el libro de Job se nos narran los sufrimientos de un hombre que era, de acuerdo con la evaluación de Dios mismo, era recto delante del Señor. Por la agencia directa de Satanás, Job queda de la noche a la mañana, sin patrimonio, sin descendencia y sin salud. Y es en ese contexto de sufrimiento brutal que aparecen en el libro 3 amigos de Job cuyas acciones y actitudes pueden enseñarnos tanto lo que se debe hacer, como lo que no se debe hacer cuando estamos acompañando a alguien que sufre. Consideremos primero algunos aprendizajes basándonos en sus aciertos. Job 2:11 dice: 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido, y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Súa, y Zofar de Namat. Aquí encontramos la primera línea de acción para acompañar al que sufre. Muestra claramente tu interés por el que sufre. Nos dice el pasaje que estos hombres Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de todo lo que le había pasado a su amigo Job, salieron de sus respectivos lugares, que no estaban a la vuelta de la esquina, y vinieron a consolar a Job. La distancia no fue obstáculo. Las ocupaciones personales no fueron pretexto. De común acuerdo emprendieron el camino y vinieron desde lejos para estar con Job. Cuando alguien está sufriendo, estas muestras claras de interés por uno sin duda son de aliento y ánimo. Me ha tocado alguna vez tener una enfermedad que me inhabilita temporalmente para asistir a mis responsabilidades dominicales. Hay algunos hermanos que al notar mi ausencia y enterarse del motivo, inmediatamente alzan el teléfono y me preguntan cómo estoy. Siendo yo el pastor y siendo el que hace este tipo de cosa, la verdad no estoy muy acostumbrado a recibir estas muestras claras de interés en mi persona, que se vuelven algo muy especial y lo agradezco. Todos los que sufrimos recibimos con mucha gratitud todas esas muestras claras de interés. Por lo mismo, sé intencional en hacerte presente y visible en la vida del que sufre. Quizá no tienes que hablar mucho, pero estar ahí le dirá muchísimo más que 1000 palabras en cuanto a tu interés genuino. También, sírvele en las necesidades obvias. Cuando uno sufre muchas veces se olvida de las cosas básicas que son importantes en la vida diaria. Cosas como llevarles comida o llevar a sus hijos a la escuela mientras están en el proceso de sufrimiento, son muy apropiadas y necesitadas, y muestran un interés genuino que anima al que sufre. Las situaciones y las personas son diferentes, pero pidiendo a Dios sabiduría, encontrarás maneras claras de comunicar tu interés por aquella persona que está pasando por el valle de sombra. Pero los amigos de Job tuvieron otros aciertos en su acercamiento inicial al sufrimiento de Job. Dice Job 2:12-13, desde cierta distancia alcanzaron a verlo, y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y cenizas sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Aquí encontramos la segunda línea de acción. Muestra solidaridad y respeto por el sufrimiento de la persona. Los amigos de Job, al llegar y ver a Job, se solidarizaron con su dolor. No se mantuvieron distantes o desconectados emocionalmente, sino se solidarizaron totalmente. El dolor de Job era su dolor y lo mostraron a la manera oriental. Se rasgaron las vestiduras y se arrojaron polvo. Con esto le estaban diciendo a Job: tu dolor es nuestro dolor. Pero luego llama la atención que por 7 días y 7 noches, que eran los días del luto por los deudos, permanecieron junto a Job haciéndole compañía, pero nadie se atrevió a abrir el diálogo, sino estaban esperando que Job fuera el que interrumpiera el luto para hablar. Dice que ellos veían cuán grande era su sufrimiento y respetaron los tiempos de Job. No se forzaron, sino se solidarizaron y respetaron los tiempos del luto de Job. Nosotros también, al acompañar en el sufrimiento a alguien, tenemos que ser muy pacientes y sabios para entender los tiempos de las personas. No todos están listos, no todos requieren lo mismo. Muchas veces con brindarles nuestra compañía será suficiente al principio. Lo importante es mostrar solidaridad y mucho respeto por el sufrimiento de la persona. Por eso, escucha con atención y compasión al que sufre. Cuando estemos con la persona no nos distraigamos con el celular o el reloj. Refleja interés mostrando atención y compasión a la persona.
No minimices o trivialices su dolor. Toma en serio el motivo de su sufrimiento. A veces no podrás identificarte plenamente con el motivo de su sufrimiento, pero considera que, por muy trivial que te parezca el motivo, la persona lo está experimentando con toda intensidad. Quizás se ponga a llorar, no lo interrumpas. Recuerdo una ocasión en la que me pidieron apoyo para una familia y cuando llegué el asunto era que habían robado a su perrito. En lo personal yo no soy muy fan de las mascotas y no puedo identificarme del todo con los que sí tienen un aprecio importante por los animalitos, pero me enfoqué en el sufrimiento de las personas y eso me ayudó a mostrar mi solidaridad y respeto por su experiencia y así poder ayudarlos en sus procesos. En esos momentos escucha con atención lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es todo aquello que la persona está pensando y haciendo que es correcto. Es decir, que en medio de su sufrimiento se está aferrando a verdades bíblicas y está dando pasos correctos. Subraya esas acciones alineadas con el Evangelio. Lo malo es lo que la persona está pensando y haciendo que no es conforme a la Escritura. Muchas de esas mentiras y expectativas equivocadas no nos ayudan para enfrentar el sufrimiento debidamente. Para poder apoyar mejor a la persona necesitamos escuchar lo que hay que corregir o cambiar. Por último, lo feo es la situación misma de sufrimiento que está viviendo la persona. Trata de entender las circunstancias en las que está viviendo y las problemáticas a las que se enfrenta. Apóyalo para ejercitarse en los medios de gracia. Las personas que sufren muchas veces no tienen ánimo para orar y leer la Biblia. Una manera de solidarizarse y apoyarlos es hacerlo con ellos. Por ejemplo, orar los salmos en orden de aparición y en voz alta es un buen ejercicio espiritual que reconforta. Involucra a la comunidad de gracia. Cuando la persona siente la compañía de la iglesia se siente fortalecida. Con permiso del sufriente, comparte la necesidad con otros hermanos de la iglesia para atenderla como cuerpo de Cristo. Ante todo, hermanos, para acompañar a alguien que está sufriendo, necesitamos entender que esa persona está en un proceso. No todos van a ir al mismo ritmo, ni todos recorrerán el mismo camino, sino esto es casi personalizado. Y nuestro papel al acompañar a alguien que sufre es mostrar nuestra solidaridad y respeto a su proceso y a su ritmo. Pero los amigos de Job, aun con sus buenas intenciones iniciales, no lo hicieron todo perfecto. Y aun de sus desaciertos podemos aprender lo que se debe hacer y qué actitudes tener cuando acompañamos al que sufre. Job 42:7 dice: Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: Estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos porque, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Esta fue la evaluación final de Dios acerca de la participación en general de los amigos de Job. Cuando comenzaron los diálogos entre Job y sus amigos, ellos abordaron el asunto partiendo de ciertas premisas que consideraban indudables y que sencillamente condenaban a Job. La premisa básica que manejaban era que en Dios aplica su justicia mecánicamente y de una manera simple. El que peca, sufre, y el que es justo, prospera. Casi como si fuera algo mecánico y simplista. La conclusión lógica es que si Job estaba sufriendo es porque algo malo debió haber hecho. Y puesto que su sufrimiento era brutal, entonces su pecado debía haber sido igual de brutal. Job, por su parte, se mantuvo durante todos los diálogos defendiendo su inocencia de pecado y al mismo tiempo luchando por entender por qué estaba sufriendo. Por momentos sus pensamientos se alejaron bastante de la verdad, pero nunca claudicó de encontrar la respuesta en Dios mismo. Pero en el balance final, vemos que Dios reprueba las palabras de los amigos y vindica a Job, aun con los resbalones experimentados en el proceso. Lo que condenó Dios de los amigos es que ellos hablaban soberbiamente como si tuvieran toda la verdad de Dios en sus bocas y sus posturas fueran infalibles. Y, es que los amigos tenían razón al decir que generalmente al que obra bien, le va bien, y al que obra mal, le va mal. Pero lo que el libro de Job nos deja claro es que esto del sufrimiento es mucho más complejo de lo que podemos imaginar o comprender. En realidad, ciertamente, algunas personas están sufriendo porque están recibiendo una consecuencia de sus malas decisiones, pero no siempre se cumple esta circunstancia. Hay personas que han actuado muy mal que en este momento están disfrutando la vida grandemente. Y hay otras personas que han obrado bien y están sufriendo grandemente por muchas circunstancias. La verdad de las cosas es que entre la primera y segunda venida de Cristo, cualquier persona, en cualquier momento,
puede experimentar sufrimiento. Podemos esperar el sufrimiento y de hecho debemos aceptar esta realidad, puedes sufrir de muchas maneras aunque estés en una correcta y maravillosa